Estamos hoy con el diputado Américo de Gracia en la Universidad Simón Bolívar para hablar sobre el arco minero. Bueno, la primera cosa, agradecerle a ustedes, estudiantes universitarios, a los profesores, a la propia universidad, de darnos la oportunidad de hablar un tema tan variado y tan complejo, tanto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de los derechos humanos. Creo que es uno de los temas que más afecta a corto, a mediano y a largo plazo, no solamente a Venezuela, sino también a la humanidad, al mundo entero. ¿Por qué? Porque afecta el agua, afecta el ambiente, el aire, afecta todo lo que es el hombre y su contexto. Hay una frase muy célebre en el Plan de la Patria, en su capítulo 5, que decía o dice o reza que uno de los propósitos del Plan de la Patria, cuando estaba pues el presidente Chávez, era salvar el planeta Tierra. Imagínense ustedes semejante propósito, ¿no? Que por demás luce noble. Ese propósito se ve afectado con el arco minero del Orinoco, porque afecta a nuestros ríos, y no son cualquier río, o sea, todos ríos importantes, pero estamos hablando de ríos que son muy importantes para los venezolanos, como es el río Orinoco, como es el río Caroní, como es el río Paragua, como es el río Caura, por decir los más notables, los más connotados ríos de Venezuela. Y en consecuencia, si afecta a esos ríos, no puede salvar el planeta. Uno de los propósitos que se ven desvirtuados. Para que tengan una idea, todos los estudiantes que están viendo este vídeo o incluso aquellos que luego lo puedan ver fuera del contexto y del espacio universitario, estamos hablando de un espacio, el arco minero del Orinoco, que abarca más de 111.000 kilómetros cuadrados. Eso equivale a decir a un territorio más grande que la República de Cuba, un territorio más grande que la República de Panamá, de Portugal o de Bélgica. O sea, estamos hablando de un vasto territorio geográfico con altísimos impactos desde el punto de vista de deterioro ambiental y, por supuesto, de deterioro de la calidad de vida. No en balde lo que está ocurriendo en Guayana con el paludismo, paludismo, malaria, el sarampión, que son la difteria, que son enfermedades que ya habían sido erradicadas del territorio nacional, volvieron a reaparecer, y no es casual que reaparezcan justamente en el marco del arco minero del Orinoco, sino que por el contrario, ese es el caldo de cultivo perfecto para que estas enfermedades se den casi de manera espontánea, sin ningún plan para contrarrestarlo. Ahora, eso que nos está afectando desde el punto de vista económico, tampoco es verdad que el modelo del rentismo minero superará con creces lo que no pudimos lograr con el rentismo petrolero. En este caso, nosotros estamos proponiendo cambiar no solamente de verdugo, sino también cambiar de modelo. O sea, hay que pasar del rentismo, bien sea petrolero o minero, a un país productivo que sea autosuficiente. Y concluyo la idea diciendo lo siguiente: hoy día con el arco minero es más fácil tener un permiso o tener una aventura minera en el Parque Nacional Canaima, vale decir en el Salto Ángel, que un hotel 5 estrellas. Y eso es suficiente contraste como para decir que el arco minero del Orinoco, incluso desde el punto de vista económico, por lo menos para el país, no es rentable ni es viable. Bueno, con eso respondió nuestra primera pregunta. La legislación venezolana establece que toda actividad minera debe estar sustentada en un previo estudio de impacto ambiental y sociocultural. ¿Se ha cumplido en el arco minero? No, para nada.
Es más, no hay experiencia, por lo menos en Venezuela, no quiero hablar exagerando del mundo, pero no hay experiencia en Venezuela desde el punto de vista minero que hayan destacado un territorio como ese de más de 111.000 kilómetros cuadrados para expresar una actividad minera. Eso abarca parques, eso abarca zonas forestales como Limataca, eso abarca ríos, que afecta a ríos, entre otros los que acabo de mencionar ahorita, el Caroní, el Caura, eso afecta la Reserva Forestal Limataca, el Caura, eso afecta el Orinoco. Entonces, nada de eso, nada, absolutamente nada, y pueden escribirlo, es más, lo pueden buscar en las páginas web. No hay ningún estudio de impacto ambiental que diga que esto es viable o es sustentable. Es más, están haciendo el protocolo de manera diferente. Están ya explotando la actividad minera sin haber entregado la concesión, sin haber pedido la autorización final a la Asamblea Nacional, que es un mandato constitucional dentro de la Constitución Nacional Bolivariana. No han establecido los contratos ni los convenios con las empresas, pero algunas ya están operando, especialmente con Caminpen, que es una empresa minera, de explotación minera de los militares, y que se sienten como tener patente de corso para actuar rompiendo todos los protocolos. Esto no había ocurrido jamás en nuestro país. Vale decir que anteriormente, para tener cualquier tipo de actividad minera, tú tenías que cumplir un protocolo, tenías que pasarlo por el Ministerio de Energía y Minas en el pasado, tenía que pasar por la Comisión de Energía y Minas de la Asamblea Nacional, tenía después que pasar por la Comisión de Energía y Minas de la Cámara del Senado, porque habían dos cámaras, y posteriormente iba nuevamente al Ejecutivo Nacional. Por supuesto, cuando eso llegaba a la Asamblea Nacional es porque ya tenía el estudio de impacto minero. La historia no es a la inversa como se está haciendo hoy, y estoy más que convencido que esto viola los protocolos legales nuestros, pero fundamentalmente viola también la Constitución Nacional y viola también nuestros derechos humanos. Yo vivo en Guayana, yo vivo en Upata, los indígenas viven en esa zona. Hoy, en este día, no sé cuándo ustedes van a editar, pero hoy, 20 de marzo del 2018, en este momento, la Troncal 10, a la altura de San Antonio de Rocio, en la zona minera del municipio Sifonte, los indígenas están protestando justamente contra el arco minero. De acuerdo a la investigación llevada a cabo por los periodistas Edgar López y Juliet Paredes, se llama Arco Minero del Orinoco, Crimen, Corrupción y Cianuro. La autoridad del Estado ha sido reemplazada por grupos organizados criminales. ¿Quién controla verdaderamente la zona y cómo ha afectado a las comunidades aledañas? Sí, yo creo que esa es una pregunta neurálgica. Esa es una pregunta realmente que va al fondo del problema. ¿Por qué digo el fondo del problema? Porque la conclusión que sacan los periodistas, que pareciera obvia, no es la correcta. ¿Por qué no es la correcta? Y no quiero contradecir al periodista. Claro. Lo que quiero es informarle a ustedes cómo opera este asunto. En el año 2006, 26 de septiembre del año 2006, lo tengo registrado porque hemos investigado sobre la materia, soy el presidente de la comisión que le hace seguimiento y observación al desarrollo de lo que es la política del arco minero del Orinoco. Ocurrió una masacre en el Alto Paragua, vale decir en el municipio de Angostura, en el río La Paragua, donde murieron 8 mineros venezolanos. De esos mineros, uno sobrevivió y echó el cuento, o sea, estaba dado por muerto, se decía que estaba muerto, pero el tipo, surgió del agua, era buzo,
no murió afortunadamente y pudo narrar la tragedia. A partir de ese momento, las élites militares involucradas en el tráfico de oro, de diamante, de coltán y de torio, tomaron una decisión contraria. ¿Cuál fue? La de poner a pranes, vale decir, a criminales organizados, a manejar y a operar las minas con armas de las Fuerzas Armadas. Y les puedo enviar justamente los informes para sustentar todo lo que estamos diciendo del comisario del SEBIN, comisario general José Gregorio Lezama, y también tenemos el informe del primer teniente del ejército José Leonardo Chirinos. ¿Qué dicen ambos informes? Ambos informes, pueden leerlos, se los vamos a pasar, dicen cómo, cuándo, dónde, a quién le llegan las armas en las minas. No son armas que salieron de la Universidad Simón Bolívar, fueron fabricadas en los talleres y se las llevan. No, salieron de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo salen las armas de las Fuerzas Armadas y llegan a las minas? ¿Por qué se le entregan a los pranes? Justamente para que los pranes se conviertan en agentes de retención del oro que producen la pequeña minería, que por supuesto es ilegal, que por supuesto tiene efectos colaterales en ambiente, y ellos recaudan el oro que producen los mineros y por supuesto se lo entregan a las élites militares y luego estas élites militares las contrabandean hacia países vecinos como Aruba, Curazao, Bonaire, Trinidad y Tobago, Brasil, Colombia, etc. Entonces, también tenemos las láminas, que también se las vamos a pasar, todo el material que hemos logrado recopilar en estas investigaciones, dónde están ubicadas esas minas, quién las explota, qué grupos armados las manejan. Ahí está el ELN, ahí está la FARC, ahí están los pranes comunes y corrientes, ahí está el Hezbollah. O sea, hay muchas mafias metidas dentro de las zonas mineras de Venezuela y por supuesto del arco minero del Orinoco, que abarca un vasto territorio como el que acabo de decir, prácticamente parte del Delta Macuro, de todo el estado Bolívar y parte incluso del Amazonas. Esto opera de esa manera, de manera que el crimen organizado está allí, o sea, como conclusión, gracias a las Fuerzas Armadas Nacionales. O sea, están protegidas por las Fuerzas Armadas Nacionales, están visadas por las Fuerzas Armadas Nacionales y en consecuencia cooperan mutuamente. Se quedan y se distribuyen el botín. Una parte de ese botín llega a través de lo que ellos llaman la política del arco minero al Banco Central de Venezuela y el otro, el grueso de esos recursos se queda y se retira del país por los caminos verde oliva. Le ponemos verde oliva a prueba para que no haya desperdicio en la entrevista por la injerencia militar en el arco minero del Orinoco. De acuerdo al informe anual 2015 de la Contraloría General de la República, se evidencia contaminación en la principal fuente de agua del estado Bolívar y parte del territorio venezolano, así como el ecosistema del Parque Nacional Canaima. ¿Ha surgido una iniciativa desde la Asamblea Nacional respecto al tema? Sí, varias iniciativas. Una de ellas, para información, y eso nos llena mucho de satisfacción, gracias a esta comisión o a estas iniciativas que han surgido en la Asamblea Nacional, recientemente el Ejecutivo Nacional decreta, a pesar de haber decretado el espacio para el arco minero del Orinoco, a propósito de nuestra denuncia de que en 19 años el régimen no ha creado ni un solo metro cuadrado de parque nacional ni de reservas forestales, sino que por el contrario claudicó ante el Ministerio del Ambiente, lo cerró, lo canceló, crearon el Parque Nacional Caura. Esa creo que es un logro y una conquista de la presión que hemos hecho desde afuera, no solamente nosotros, sino con los grupos ecológicos y con los grupos indigenistas.
decretar el Parque Nacional Caura no es suficiente. Lo otro es el hecho de haber creado un acuerdo, que también se lo podemos pasar por correo electrónico para que lo puedan tener como prueba, un acuerdo que desconoce, es la palabra, el arco minero del Orinoco y en consecuencia eh, eh, rescinde cualquier posibilidad que tenga el Ejecutivo Nacional de firmar convenios con transnacionales o con empresas nacionales que no pasen por la autorización de la Asamblea Nacional. Esto ha conllevado justamente que muchos países que tienen empresas interesadas en la actividad minera digan, mira, bajo esas condiciones nosotros no arriesgamos capital. Y eso, por supuesto, de alguna manera también ha servido de control para que eso no se convierta en una violación más desde el punto de vista jurídico, aun cuando desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista fáctico, desde el punto de vista de los hechos, la realidad nos dice lo contrario. ¿Qué nos dice lo contrario? Que sí hay actividad minera, que sí se contamina con cianuro, que hay un desorden, que hay una anarquía, que no hay un plan de ordenamiento territorial. Entonces luce como medio contradictorio lo del marco teórico versus el marco práctico. Pero desde el marco jurídico como Asamblea Nacional, nosotros nos sentimos satisfechos y orgullosos de haber cumplido con parte de la tarea que nos ha encomendado tanto la Constitución como nuestros electores en Guayana y en el país. La Organización Mundial de la Salud ha determinado que la minería artesanal produce el 37% de las emisiones de mercurio y es la mayor fuente de contaminación del aire y del agua por este metal. Entre los síntomas de intoxicación por mercurio destacan afecciones neurológicas, oftalmológicas y gastrointestinales. Con respecto a la contaminación que se produce por la actividad minera, ¿se han tomado algún tipo de medidas al respecto? Ninguna. Lamentablemente ninguna. Es más, quizás los venezolanos más enfermos, digo desde el punto de vista sanitario, están en el espacio del arco minero del Orinoco. Decíamos que existen poco menos de 500.000 enfermos maláricos en todo el continente americano. Sin embargo, en el arco minero del Orinoco, vale decir fundamentalmente en el estado Bolívar, Amazonas y el Delta, se concentran más del 50% de los casos de paludismo de toda América, lo que significa que es peor el remedio que la enfermedad. O sea, estamos recibiendo mucho más enfermedades que pudiéramos tener ingresos, que por ingresos económicos pudiéramos recibir. La difteria, que era una enfermedad que tenía aproximadamente por lo menos 8 años que no aparecía en el escenario, volvió a reaparecer. El sarampión volvió a reaparecer. ¿Y dónde atacan esas enfermedades? Preferiblemente en las zonas económicamente más vulnerables, vale decir, los pobres, los indígenas, los niños, las mujeres embarazadas. O sea, esos son focos y es una deuda social que hasta ahora el Estado venezolano no se responsabiliza, por el contrario, la invisibiliza. Para los efectos del Estado venezolano pareciera que esas enfermedades no existen y no toman medidas en relación a cómo poderlas resolver. Quiero decir que en el pasado reciente, vamos a decir, los últimos o los primeros 40 años de democracia, nosotros logramos derrotar la malaria, logramos derrotar la difteria, logramos derrotar la fiebre amarilla que ya está reapareciendo, logramos derrotar el sarampión. Hoy vuelven a reaparecer, dado pues todo este cuadro clínico donde
de lo que se trata es de sustraer de manera ilegal, de manera ilegítima, de manera inconstitucional toda la reserva mineral que tiene el arco minero del Orinoco, que no se trata solamente de oro, también es diamante, también es torio, también es coltan, o sea, es madera, o sea, es todo un conjunto de minerales y de vegetales y de animales e incluso de genocidio, porque podemos reportar, y les puedo mandar también los links, de cómo han ocurrido en los últimos, desde el 26 de septiembre del 2006 a la fecha ahora del 2018, más de 30 masacres donde han ocurrido en las zonas mineras. El gobierno reitera que todos los desarrollos que ha promovido el arco minero del Orinoco cuentan con la aprobación de las etnias que habitan en el territorio. ¿Cómo han afectado las actividades mineras a los pueblos indígenas? Mira, la mejor demostración de que eso es falso, ellos llaman una consulta al hecho de que llegue un ministro a una comunidad indígena con 20 cajas de refresco, no voy a decir la marca, y chupetas y caramelos y piñatas y cosas por el estilo y juguetes de plástico. Hacen una reunión, ¿cómo se llama? Los invocan y los convocan para aplaudir, al final los ponen a firmar cualquier cosa, pero eso no es realmente una consulta. Una consulta es algo mucho más serio, mucho más, o sea, supervisado desde el punto de vista constitucional. Pero indistintamente a eso, o sea, hay una violación permanente del escenario indígena. Y decía que la mejor demostración de que los indígenas están siendo desplazados es que ya hay comunidades enteras de guaraos, por ejemplo, en Boavista y Manaos, que migran porque han sido desplazados de sus zonas de hábitat natural. Si hubiesen sido consultados el día de hoy, 20 de marzo del 2018, los indígenas de la zona de San Antonio de Rocio, kilómetro 33 del municipio Sifonte, carretera y troncal 10, vía Venezuela-Brasil, no estuvieran cerrando la vía en protesta de estas naturalezas. Como todos los días hay manifestaciones y protestas por distintas naturalezas. El tema del arco minero del Orinoco sigue siendo un tema muy complejo que requiere de mucho más racionalidad, menos oportunismo, menos bulla minera. Una bulla minera es cuando dicen, mira, en el cerro tal hay oro y todo el mundo sale a depredar el cerro. O sea, se ha manejado de manera irresponsable, se ha manejado de manera criminal, se ha manejado de manera de espaldas a los intereses nacionales y por supuesto de los intereses ciudadanos. Algo que me da curiosidad, la zona de desarrollo estratégico nacional arcominero fue una propuesta del presidente Chávez en el 2011 y fue decretada por el presidente Nicolás Maduro en el 2014, con la intención de diversificar la economía venezolana. Si hubiera un mejor control del arco minero, ¿usted cree que sería algo, o sea, sería viable de esa forma para salir del modelo rentista? Mira, la primera cosa es que el arco minero no sale del modelo rentista. Cuando nosotros planteamos salir del modelo rentista, es salir del modelo rentista petrolero, minero, salir del modelo monoproductor. Por ejemplo, ¿por qué no invertimos y por qué no volcamos nuestra economía hacia el sector turismo, por ejemplo? ¿Por qué no volcamos nuestro sector, nuestra economía hacia el sector productivo ganadero o hidroeléctrico o empresarial o de alta tecnología, incluso apoyado por las propias universidades? Hay muchos modelos desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista económico, turístico, desde el punto de vista agropecuario, de innovación económica, de innovación tecnológica. O sea, nosotros estamos anclados en el extractivismo.
El extractivismo ha sido dañino para Venezuela, ha sido perjudicial para la economía, ha sido perjudicial para la cultura de los venezolanos, y no vamos a salir de abajo con explotación minera. Esto no significa que no podamos explotar el oro, no podamos explotar el diamante o no podamos explotar el petróleo. Esto se tiene que hacer de manera racional, se tiene que hacer con planes de ordenamiento territorial, se tiene que hacer de manera racional con bajo impacto y alta tecnología, de manera racional. Y por supuesto, aguas abajo también, o sea, qué cosa beneficia más, dónde beneficia más y cómo beneficia más nuestra economía. Esto es un modelo de improvisaciones, un modelo de rapiñar todo lo que encuentren en su camino sin sin ningún plan estratégico para el desarrollo del país. ¿Cuánto de ese oro, por ejemplo, se está procesando en Venezuela y se puede procesar en Venezuela? Por ejemplo, todas las orfebrerías que existían en el Callao están cerradas. De manera que no es verdad. Aquí lo que hay es una ilusión más, como nos hicieron creer que íbamos a sembrar el petróleo, y no lo terminamos sembrando. Todo lo contrario, desembocamos en un país después de más de 15 años de bonanza petrolera, desembocamos en un país que anda hurgando en la basura para poder sobrevivir, que anda sin transporte público y colectivo, que tenemos los servicios públicos colapsados, entre otros, uno que es el más preciado, el agua, y el agua en el caso de Guayana, a pesar de que estamos rodeados de ríos, tenemos el agua contaminada y no servida hacia la gente. De modo que ese modelo yo particularmente lo cuestiono. Creo que Venezuela puede tener unas alternativas distintas a la del rentismo y que podemos crear un modelo mucho más armonioso y sustentable. Y te lo puedo decir en una sola frase: menos Estado y más ciudadanía, o enseñar a pescar más que regalar el pescado, que es lo que hemos estado pregonando en los últimos tiempos bajo la política del rentismo petrolero y ahora del rentismo minero para solapar al rentismo petrolero. Finalmente, usted decía en la introducción que el arco minero tendrá consecuencias a futuro. Entonces, en su opinión, ¿hacia dónde va el arco minero? Mira, el arco minero tiene consecuencias a futuro, obviamente, pero también tiene consecuencias en el presente. En el presente tiene un impacto ya, por ejemplo, en la hidroeléctrica del Caroní. Cuando ustedes ven aquí que no somos capaces de mantener el sistema eléctrico, es porque ya el Guri y todo el complejo hidroeléctrico del Guri, que son 4 represas en una, que es la de Guri, que es la de Tocoma, que es la de Macagua, están colapsadas, no pueden, ya no dan abasto para dar capacidad de agua, capacidad de electricidad, porque los embalses están colapsados, bajo sedimento, y eso es producto de la actividad minera. Estamos hablando del impacto hoy cuando nuestras etnias indígenas son desplazadas. Estamos hablando del impacto hoy y también a futuro cuando la economía de esas zonas del arco minero del Orinoco están vulneradas financieramente y en manos de organizaciones criminales. O sea, estamos bajo el signo de organizaciones criminales en todo el arco minero y por supuesto el impacto ambiental que vamos a ver mañana cuando el Salto Ángel ya no esté porque le secamos sus predios, sus ríos, cuando el Caura esté afectado, cuando ya no hayan los bosques que tengamos, cuando el río Orinoco, que está como el sándwich entre la faja petrolífera del Orinoco y el arco minero, desaparezca y contaminado tipo Guaire porque no supimos protegerlo. Si nosotros como país, como nación,
el gobierno mismo, que se llenó y se ufanó la boca diciendo que en el año 2020 nos íbamos en el 2012 creo que era, 2000X, nos íbamos a bañar en el Guaire y hemos visto eso. Ahora, eso que lo tenemos aquí de vitrina, ¿qué dejará por allá en el medio de esas montañas donde nadie ve? Si tú dices de la contaminación de estos ríos, seguramente el gobierno dice que eso es falso, como es falso que existe paludismo, como es falso que existe desnutrición, como es falso que existe difteria, como ocultan e invisibilizan los enfermos del sarampión. No, no pueden ocultar la tragedia del Guaire, o sea, la contaminación del Guaire, y ahora pretenden ocultar lo que es la contaminación de estos grandes ríos de Venezuela. En nombre de mis compañeros, de verdad, muchas gracias por haber venido a la Universidad Simón Bolívar. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y haber considerado mi opinión en un tema que es transversal en la economía, en la política y en el futuro de Venezuela y por supuesto del planeta Tierra. Muchas gracias.